Bueno, después de ese vistazo a la llamada era Obama, pues no sé yo si hemos entrado en la era Rosa Díez, pero desde luego pocas veces un político español, uno solo, ha dado tanto que hacer a tantos políticos que, por cierto, no hacen generalmente nada. Bueno, Rosa Díez, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la primera cuestión, la esencial. Durante los últimos 3 días hemos asistido a una especie de repertorio de quién era peor con UPD. Yo digo UPD porque lo de UPyD no me sale, no puedo. ¿Qué vamos a hacer? No puedo. Si no te sale, yo sé que te sale, pero es que has decidido no hacerlo. Pero en fin, Es que es por racionalizar y en la crisis económica y tal. Bueno, pero ayer hasta Alonso, que no es tampoco un hombre de mucha chispa y tal, dice, no, nosotros no atacamos nada a Rosa Díez. Bueno, el crimen no ha llegado de momento. Pero Soraya se lanzó a tumba abierta. Sí, que sepan lo que es. Sí, nada, la verdad es que es un poco penoso, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Porque, en fin, si resulta que el principal partido de la oposición o sus voceros, ya sean mediáticos o de otro tipo, han decidido que a quien tienen que hacer oposición es a UPyD, a Unión Progreso y Democracia o a Rosa Díez, apaña y vámonos. Y si el partido del gobierno o sus voceros mediáticos o de otro tipo con la que está cayendo en este país, han decidido que lo que tienen que hacer es oposición contra Rosa Díez y Unión Progreso y Democracia, apaga y vámonos. O sea, es un poco triste, ¿no? Un país como este, pero en estas circunstancias. En un país en descomposición, un partido cuyo acento fundamental está en la nación, ¿cómo no van a cargar contra él? Sí, pero los ciudadanos piensan lo contrario. Ah, por supuesto. El sí, problema pero es aquí que hemos cambiado de régimen. Sí, y no nos lo han dicho. Pero fíjate que el problema es que la inmensa mayoría de los españoles hayan votado lo que hayan votado a lo largo de su vida o no hayan votado nunca, tienen claro que lo único que garantiza la igualdad de derechos es la unidad de la nación española y tienen absolutamente claro que son españoles, que la nación española existe. No se preguntan por la mañana ¿existirá o no existirá? La mayoría de los ciudadanos de este país son bastante parecidos a los ciudadanos norteamericanos que hemos visto, en fin, en la calle. Sí. El problema es que aquí no hay políticos que reivindiquen eso. Hay políticos que viven de lo contrario. Que deconstruyen. Sí, hay políticos exacto. que deconstruyen la realidad, pero los ciudadanos están esperando que alguien les hable en el terreno de la política de lo que ellos piensan y creen en su vida privada, cuando hablan con sus amigos, con su familia, de lo que no discuten. Pero, ¿qué pasa? Que hemos tenido muy mala suerte, yo creo. Nos ha tocado un momento, en fin, con una gran crisis económica, con una crisis política, porque en España el problema es que tenemos también una crisis política, nos ha pillado sin políticos. Bueno, sin políticos capaces de enfrentarse a eso. Es que ha bajado el nivel. Es que en general, Sí, tú ves el nivel de la gente joven que llega ahora a la política y, hombre, no digo que sean pues los de UCD que estaban un poco de entretiempo, altos funcionarios, o el primer gobierno PSOE, que era pero otro nivel. No creo que sea por la edad, porque, a ver, González llegó bastante joven y José María Aznar también. Quiero decir que... Sí, pero es gente que ahí lo esencial en ellos es el poder, pero la capacidad, incluso la capacidad de hablar, tú oyes... Bueno, iba a decir, ¿tú has oído a Viviana alguna vez? Sí, contestar alguna pregunta en el Congreso, sí. Pero... No, pero en general, pasa en la derecha, es decir, empiezan en las juventudes del partido, con 18 años. No terminan la carrera en la gran mayoría de los casos. Bien, son víctimas de la LOCSE. Y encima luego de la disciplina de partido, pues... Sí, pero con todo yo creo que el problema es que no hay liderazgo político. Es decir, que quien tiene más responsabilidades porque tiene la capacidad de gobernar o porque tiene la capacidad de aglutinar, de ser oposición y de ser alternativa, el que tiene la capacidad y la obligación de gobernar, porque le han elegido en la mayoría de los españoles, ha renunciado a ser un partido nacional y un partido con sentido de Estado, porque en su cálculo gobernar, es decir, tener el poder, que es lo que para ellos es gobernar, no entra a tener sentido de Estado, sino tener componendas con unos y con otros. Lo triste es que coincide ese tiempo del partido del gobierno con un tiempo en el que en el partido de la oposición, en el partido mayoritario, se ha optado, en fin, se van a poner terribles cuando me lo escuchen, pero se ha optado por ser alternancia y no alternativa. Y claro, la alternancia es esperar a que el otro, porque el tiempo se desgaste, y tú llegas para hacer lo mismo. Para hacer lo mismo sustancialmente. Claro, eso es de un deterioro de la vida democrática, de la vida institucional. Eso no es lo que un país necesita
para tener ambición de futuro, para proyectar un futuro para los hijos, para las próximas generaciones. Vayamos a lo personal, que en lo político siempre es clave. ¿Tú que llevas 30 años en la política? Sí, 30 años afiliada al PSOE, sí, desde siempre. Si te dicen hace un año que ibas a estar en la situación en que estáis ahora en las encuestas, ¿te lo crees? ¿Piensan que estás...? Porque es muy difícil que un partido saque un escaño. A lo mejor luego ya 10 será más fácil, pero 1 o 2 escaños es dificilísimo. Eso se debe a que realmente conectas con una necesidad de, digamos, de defensa de la nación, de la igualdad de los ciudadanos, etcétera, o también a que estamos viendo los mismos partidos y la novedad pasó con Ciudadanos en Cataluña. ¿Cuál es la base del éxito que se manifiesta en los ataques que recibes? Siempre es garantía de éxito. Yo creo que lo has dicho bien en la primera propuesta que planteas, la primera pregunta. Yo creo que nuestro éxito en términos de ir aglutinando cada vez a más ciudadanos se debe a que había una enorme necesidad de un partido que le diera dimensión política a lo que es una demanda ciudadana, en fin, aplastante, entre la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, que no pueden ya con lo viejo, ni con los unos ni con los otros, que no pueden ya con esta situación tan deteriorada, tan mediocre, porque el problema es que hay mucha mediocridad, que no pueden con unos partidos políticos que no hablan nunca de lo que a la gente le preocupa, sino que generan problemas para sus rifirrafes internos y para situarse ellos bien. Yo creo que nosotros tenemos éxito no porque seamos muy listos y muy trabajadores, somos muy trabajadores y listos pues como la media, o sea, unos más y otros menos. Pero tenemos éxito porque respondemos a la demanda, porque hay cantidad de gente, a ver, es que al margen de Unión, Progreso y Democracia, es que me encantaría que se pudiera ver por la televisión la gente que se acerca anónima por la calle a darte las gracias por estar. Hay gente que no te ha votado, pero que dice, oye, qué bien que estáis ahí, es que me encanta lo que decís, es que la gente quiere algo nuevo, algo cercano, algo en lo que creer. Y cuando hay crisis, como es el caso, es más necesario que nunca creer en alguien y creer en algo. Eso se produjo en tiempos de Aznar, cuando la famosa pinza, que había mucha gente del PP que le agradecían guita, que aunque fuera comunista y un horror, pues fuera honrado. Claro. Dice que pensara en la nación. Pero el otro día vi en la encuesta sobre el derecho, digamos, a elegir el idioma en que se escolariza a tus hijos. Están en el 90%. De la gente, es decir, claro, es unánime. En el caso del PP me parece que es el 95% y el 80 y, en el tantos PSOE, en el PSOE, cerca del 90%. Los votantes del PSOE, sí. Bueno, pero ¿cómo es posible que se haya producido esto? ¿Cuál crees que es la clave por la que los nacionalistas, de hecho, han ido cambiando la Constitución, primero poco a poco, luego mucho a mucho y ahora ya todo a todo? ¿Y cuál es la posición de UPyD para acabar con estas hipotecas? Claro, los nacionalistas, porque a ellos, en fin, les viene bien reivindicar una independencia subvencionada por España. El problema no son los nacionalistas, a mí no me preocupan los nacionalistas. A mí no me preocupan en el sentido de ellos van a lo suyo, lo plantean claramente. El problema es que los partidos nacionales terminen gobernando con los criterios de los nacionalistas, porque, a ver, tener capacidad de acordar con los nacionalistas, por supuesto, hay cantidad de cosas que se pueden acordar. Yo he sido miembro de un gobierno de coalición, aunque parece que algunos lo han descubierto ahora, como si fuera una gran análisis periodístico y de investigación. Pues claro, he sido miembro de un gobierno durante 7 años de coalición. El PSOE también hacía acuerdos con los nacionalistas. Aznar ni te cuento. Arzalluz contaba que... Cuando llega el primer año de Aznar, que sale Arzalluz diciendo... Es más de fiar. Y he conseguido más de Aznar en un año que en 12 años de González. Ahora, a los 2 años ya no decía No, pero mismo. quiero decir que hay acuerdos. Ahora, lo que no puedes acordar es el modelo territorial del Estado con partidos políticos que no creen en el Estado ni en la nación española. ¿Qué ha pasado? Que eso se ha impuesto en el PSOE, ese criterio de acordar lo que sea y con quien sea para gobernar donde no ganó las elecciones y tener mayoría en el Congreso de los Diputados. Esa teoría se ha impuesto y corremos riesgo de que se imponga también en el otro gran partido. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, yo creo que vamos hacia un modelo de país insostenible, por no decir que ya lo es. Es insostenible en términos de capacidad para hacer políticas que garanticen la igualdad y la libertad. Es así de claro. No, esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión previa, básica.
el Gobierno no tiene instrumentos para garantizar la igualdad de los españoles ante la ley al margen de la parte de España en la que viva. Estamos en una crisis brutal desde el punto de vista económico y financiero y el Gobierno no tiene instrumentos para intervenir en la crisis. Ha sido peor. La lista de los jefes de las taifas autonómicas, los califas autonómicos, pasando por la Moncloa, y cada uno llevándose el oro, el incienso y la mirra, es decir, a ti te voy a dar más dinero porque tienes más población, a ti te voy a dar dinero porque tienes menos, a ti porque colaboras más, a ti porque no aportas nada, a ti porque hablas tú porque gallego, eres más grande, tú porque eres más pequeño. Claro, es que es inviable, o sea, es que es un modelo de país inviable. Ahora, estamos ante una situación de crisis, como hemos dicho antes, económica, financiera y con riesgo de ser una crisis social muy, muy seria. Bueno, a ver, en esta situación, un gobierno serio no puede hacer una política de sudokus, como dice el vicepresidente del Gobierno y el propio presidente del Gobierno. Un gobierno serio, un país serio, lo que hace es replantearse todo. Se pone sobre la mesa la situación porque no se trata de garantizar la financiación de las comunidades autónomas. No, lo que hay que garantizar es la financiación de las políticas que garantizan la igualdad y la libertad y la cohesión del país. Y para eso el Gobierno tiene que ser algo más que el coordinador de 17 comunidades autónomas. Tiene que abrir todo y decir, vamos a ver, ¿está garantizada la cohesión del país, la igualdad y la competitividad con 17 leyes educativas? Pues no. Entonces vamos a ver este problema, el primero de ellos. En situación de crisis, ¿cuáles son las grandes obras en una situación de crisis para generar empleo estable, para aprovechar las infraestructuras? ¿Tiene el Gobierno capacidad para hacerlas? Pues no. Han dicho que el agua es de cada comunidad. Pistas de monopatín, salas de musculación, etcétera. Pero hay un problema que ahí a lo mejor posiblemente discrepamos. Yo creo que esto ha llegado a un extremo de corrupción institucional tal que o vamos a un periodo constituyente y se cambia la Constitución. La postura del UPyD, se me escapó UPyD, no, es que se cumpla la ley. Yo creo que es que ya la casta política y todas las costumbres establecidas a lo largo de estos años hacen imposible que se cumpla la Constitución. Primero, los que deciden no creen en España, ni en la Constitución, ni en la igualdad, ni cosa parecida. Y luego que es que yo creo que se está produciendo un desistimiento, que en parte pues también entiende la fuerza que está tomando un partido tan joven como el vuestro, que es que hablan de los políticos en los términos que se habla en Italia de los políticos. Y debo decir que en muchos casos con razón, no en todos. Es decir, no hemos llegado a aquello, pero desde luego vamos en ese camino. Vosotros seguís manteniendo que si se cumple la ley y la Constitución no hace falta cambiarla. No, a ver, yo creo que se cumpla la ley es un principio indiscutible, lo cual no significa que no promuevas que se cambie. Es decir, pero mientras existe hay que cumplirla. O sea, yo creo que eso es un principio de primero de GB de democracia en el que no tenemos ninguna duda. O sea, que se cumplan las leyes existentes, pero España es de los pocos países que yo conozco que cuando se aprueban las leyes al día siguiente se discuten. Sí. La democracia es tú discutes deliberativamente todo lo que quieras antes de aprobarla, pero cuando se aprueba se cumple. Y si hay que hacer otra ley, se hace. Entonces nosotros primero que se cumplan las que existen, que se cumplan. Pero eso no significa que no promovamos cambios legislativos y constitucionales. Yo creo, nosotros promovemos cambios constitucionales, modificación de la ley por la que y legislativos, modificación de la ley por la que se elige el Consejo General del Poder Judicial, modificación del artículo de la Constitución por el que se determina cómo se elige y cómo se constituye el Tribunal Constitucional, modificación del artículo de la Constitución por el que se determina cómo se elige el Fiscal General del Estado, redistribución competencial, modificación de ese título competencial para que haya una nueva redistribución de competencias a la luz de las consecuencias que ha tenido el modelo que hemos venido constituyendo y plasmación en la Constitución de toda esa distribución, modificación del artículo 3 de la Constitución, que es el que habla de la protección especial a las lenguas propias de las comunidades autónomas. Sí, pero empezando por la lengua común que todos tienen el deber de conocer y el derecho a usar, que es lo que está prohibido. Pero eso ya dice la Constitución. O sea, que el problema no es que la Constitución lo diga, sino que hay que hacer leyes para que se cumpla. Porque, a ver, la Constitución dice cosas y proclama derechos, pero luego el Ejecutivo y el Parlamentario y el Legislativo tienen la capacidad de hacer leyes para hacer efectivos esos derechos, como se hacen otras muchas leyes. ¿Qué piensas de la huelga de jueces?
Hombre, pues yo creo, a ver, seguramente que esto es políticamente incorrecto. A ver, yo no participo de la idea expresada por el ministro Bermejo de que los jueces no pueden hacer huelga. En la Constitución no se dice eso. La Constitución establece límites al asociacionismo, por ejemplo, de los jueces, o sea, establece limitaciones, como por otra parte es lógico, pero no dice que un derecho básico, que es el derecho a la huelga, para un colectivo esté prohibido. Es verdad que se da una circunstancia muy especial, que es a la vez el tercer pilar del Estado, o sea que colectivamente es uno de los tres grandes poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, pero los trabajadores del sistema son funcionarios. Entonces hay que regular por una ley específica, singular, cómo se puede ir a la huelga ese sector. O sea que lo que no hay en España es una regulación singular, específica. Bueno, de hecho no hay una ley de huelga desde el comienzo de la transición. Pero ellos necesitarían, digamos, los jueces y los trabajadores del sistema judicial, se podría y se debiera hacer una ley específica porque efectivamente inciden sobre cosas muy importantes y hay que regular de una manera distinta que el resto de los sectores. Es por otra parte una soberana tontería o una soberana ignorancia establecer esto como un gran principio. Como dijo el ministro Bermejo, es como si el gobierno se pusiera en huelga. En fin, no voy a decir lo que pienso al respecto, pero a ver, vivimos en territorio europeo, ¿verdad? Somos parte de... Hay países como Francia, como Portugal, como Italia, en el que los jueces han hecho huelga. Voy a fijarme en Francia, que ahora es un país al que el presidente del gobierno estima mucho porque estima, parece ser, mucho a Sarkozy. Los jueces en Francia fueron, en el año 90, si no recuerdo mal, 3 veces en 2 meses seguidos a la huelga por cosas muy parecidas a las de España. Por una parte, reivindicando más medios para hacer bien su trabajo y, por otra parte, reivindicando que el poder político no interfiriera en sus decisiones. Hace 2 días estuvieron tomando imágenes los de Libertad Digital. Dice que ¿cómo está esto? Mira, cucarachas. Los pilones. Cucarachas y los entre papeles. los legajos. Bueno, si la manera de que ya no se archivan, o eso que hace Garzón, que coge el que tiene arriba y lo mete debajo, el truco del almenduco, que no hacen así, lo tiran al armario y allí se queda. Es decir, realmente es bochornoso. Pero hay 2 males. La politización, a lo que nos hemos referido, y otro que es el segundo en gravedad, que me parece muy grave, que es el corporativismo. Yo creo que no se han enterado, los jueces a veces parece que como los políticos viven en una burbuja. Sí. El caso Mariluz, ¿cómo es posible que no vean que la gente está indignada con ellos? No lo ven. Además ves que es gente decente, o sea que es que viven en un mundo raro. Sí, yo creo que eso que dices es verdad, que el corporativismo existe y mucho en todos esos sectores en fin, que han estado muy cerrados por el propio desarrollo de su función. Y bueno, y ese caso que tú citas, el caso de este juez y la reacción que ha habido, tiene ese aspecto de corporativismo que, a ver, yo quiero ser pero es escandaloso. O sea, si lo han podido hacer es porque el reglamento lo permite y habría que cambiar el reglamento. O sea, que eso es algo que nadie dice. Pero es que es escandaloso porque será legal, pero no es justo. Entonces yo creo que eso es algo que ve cualquiera. Entonces es una sentencia, un acuerdo que es legal, pero no es justo. Realmente no mide las consecuencias de todo tipo que tiene una decisión de esas características. Luego se duelen. Se dice, pero ustedes están locos. O sea, deberíamos de ser capaces de no mezclar, ¿verdad? Esta reivindicación, lo que pasa es que es inevitable. Pero el gobierno lo va a hacer porque además es la única manera que tiene. Con más capacidad de propaganda además que nadie. Exactamente. Porque, en fin, la apuesta, esta es otra de las claves, Federico, que este gobierno además, este Partido Socialista, y digo bien lo de este Partido Socialista, esa opción estratégica sí que la ha tomado con pleno conocimiento de causa y lo está haciendo muy bien. Han sustituido el gobierno por la propaganda y la política por la demoscopia. Entonces, todas las decisiones se toman de acuerdo con lo que la demoscopia indique, es decir, qué dice la mayoría, por dónde y tal, y no hay gobierno, sino que hay propaganda. Y eso lo saben hacer extraordinariamente bien. Yo creo que en esta batalla... es lo único que hacen bien, porque además como carecen de escrúpulos y tienen mucho dinero y muchos medios... Y tienen bien definido el objetivo. Por supuesto. O sea, quiero decir que, claro, el objetivo se puede y se debe discutir, pero cuando le tienes bien definido, pero tienen tan bien definido que es que la gente ya ni percibe las cosas que hacen o que dicen, porque lo tienen tan bien ahormado y tan
tan albardao y tan decidido y no cambian nunca ni una coma. Fíjate tú que hace poco, no sé si te acuerdas, la última vez que el presidente del gobierno, yo creo que fue la última vez que ha comparecido sobre el tema de política económica, en un medio de comunicación, bueno, no la última, la penúltima, que explicó que España iba bien porque aquí teníamos un barco sólido que sabía dónde iba. El barco. Sí. Se dice, oiga, los barcos no saben a dónde van. Si aquí el problema es que... Yo creí que con Franco, muerto Franco, las metáforas náuticas se habían terminado. Porque desde que tengo, incluso antes de tener uso de razón, siempre es el timonel, la nave del Estado, crujen las cuadernas y tal. Y yo, que las únicas naves que entendía eran la de los piratas en los tebeos, no entendía nada. Sí. A babor, a estribor. ¿Y qué es babor? ¿Y qué es estribor? Porque en Teruel no hay costumbre de navegar. Claro, no, yo también estoy babor y estribor también me pierdo. Pero es que cuando llega Felipe al poder, ataviado con la famosa braga náutica, lo primero que hace es subirse al Azor. Bueno, pero no lo hizo más que una vez. Bueno, porque yo creo que fue una pusimos. ingenuidad aquello. Pero eso, que recuerdo al año siguiente, creo que fue Alfonso Guerra, que dijo, este verano, con el pañuelo de 4 nudos, el botijo y la señora. Bueno, él no predicaba con el ejemplo, pero bueno. Pero ahora es que da la impresión de que puedes decir lo que quieras, claro, que hasta que no echen a Menganito del cargo, va a hacer lo que le dé la gana. Efectivamente, porque esa en fin, estructura de propaganda mediática y política en el PSOE funciona extraordinariamente. O sea, es una cosa verdadera. Sí. Porque en eso son una máquina. Han sustituido la política por eso. O sea, ya no hay política. La política es eso. O sea, está plenamente sustituida por eso. Y, por tanto, la propaganda es una cosa que funciona extraordinariamente. ¿Tú has visto la semana pasada con la polémica esta alrededor del reportaje que le hicieron a Soraya Sáez de Santa María? ¿Viste el PSOE cómo mandó un SMS dando instrucciones que las cumplieron todos a rajatabla? O sea, es manu militari, o sea, es una estructura, pero vamos, de arriba Yo abajo. recuerdo cuando Boyer, después de 2 años, se fue de la política, cuando encontró el amor y esas cosas, que me dijo... Sin hilo, No, es que me acuerdo, porque es la primera vez que yo veo a uno socialista de siempre, porque Miguel Boyer ya estaba en la juventud desde el partido y tal, y me dice, Federico, es que estos tíos de Sevilla están convirtiendo el partido en un cuartel. Y dicho por Boyer era peyorativo. Ahora a lo mejor no hablaba mal del cuartel, pero entonces ¿Seguro? Sí, porque no había esa tradición, digamos, de disciplina férrea, quizá porque además en la clandestinidad la disciplina la llevas dentro. Ya bastante no, y te los lo disciplinados en la clandestinidad eran los comunistas. Ah, bueno, es Quiero decir que ahí, tú sabes bien, la célula los funcionaba y era lo que había y tal, ¿no? No, pero ahora, claro, como es la propaganda, pues eso funciona muy bien, cosa que solo les funciona a ellos, claro. Hemos hablado de la situación de las leyes, que crees que a partir de la Constitución, con reformas como la ley electoral, etcétera, se podría. Una segunda cuestión, la educación. Desde el principio, pues UPyD sale casi como un partido de intelectuales con una política, que eres tú, y luego gente que está en el periodismo, en la universidad, pero digamos con un elemento intelectual que yo creo que es el primer partido de izquierdas en España, desde el POM, que tiene un elemento intelectual, porque Pablo Iglesias y compañía no sé si tenían algún mérito, pero desde luego no sabían hacer la O con un canuto. No, entonces, y eran adornitos, es decir, el bloque del partido era más bien antiintelectual que otra cosa. Hace, 3 días, hubo una reunión de vuestro partido y 2 personas muy cercanas a mí fueron, simpatizan, están pensando si votan, si no votan, las europeas, etcétera. Y les pareció que estaba muy verde o muy inconcreto el plan de alternativa cuando es la situación tan grave, sobre todo en materia lingüística. Esta mañana entrevistaba a Gloria Lago, de Galicia Bilingüe. Bueno, que contaba además los procederes mafiosos, que claro, en el País Vasco no extrañan, pero es que en Galicia van por el mismo camino y en Cataluña igual. ¿Cuándo, digamos, se podrá concretar? ¿En materia educativa, quieres decir, o en materia lingüística? No, en materia educativa y lingüística. Si es que ya la cosa previa, que es lo lingüístico...
No, pero yo creo, no sé en qué reunión habrán estado estos amigos tuyos, pero te aseguro que una de las cuestiones más concretas en nuestro programa y en nuestra acción parlamentaria tiene que ver con la educación y con la política lingüística. Nosotros presentamos, vamos, hasta el extremo de iniciativa parlamentaria, Sí. presentamos en el mes de mayo del Lo año recuerdo. pasado una proposición de ley orgánica para garantizar la libre elección de lengua y la no discriminación por esa materia. Es una ley orgánica. Es decir, que tenemos en el programa electoral, en el programa con el que nos presentamos a las elecciones generales, el capítulo de educación está y el capítulo lingüístico está perfectamente desarrollado. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieres saber de esa materia? No, básicamente en estos momentos se están confluyendo en vuestro partido gente de muy diversos tal, gente que dice que está muy bien la educación para la ciudadanía, pero sin adoctrinar. Bueno, ¿y qué tal si la quitamos y estudian matemáticas? Bueno, ese, por ejemplo, sería una pequeña diferencia. Y tener una asignatura transversal como la que tienen todos los países de Europa, que sirve para hacer pedagogía democrática, que, por cierto, en este país necesitamos mucha. Pues imagínate si se pone a hacer y a contar la verdad de lo que está pasando en la democracia. Pero yo creo que en eso, a ver, yo estoy segura que tú y yo nos poníamos de acuerdo. Si nos pusiéramos a discutir no del fuero, no del huevo, sino del contenido. O sea, ¿qué tendría que tener una asignatura transversal que podríamos decir que sería como la sustitutiva, dicha la palabreja, de lo que es la asignatura o de lo que era la asignatura de ética? Nos pondríamos de acuerdo. Lo que pasa es que la asignatura de educación para la ciudadanía nació muerta porque el PSOE la puso sobre la mesa para enfrentarse con el PP. O sea, no tenía ningún interés ni pedagógico ni democrático. En esa reunión que te digo había gente que venía del área casi de Izquierda Unida, pero horrorizado por Llamazares, etcétera y tal. Gente que viene del PSOE, algunos de vosotros, etcétera. Y liberales. Pero dentro de ahí hay los que creen que se puede reformar y esto sale adelante y los que creen que hay que cambiar cosas fundamentales de raíz. Y luego dentro de la derecha hay una parte de la derecha liberal que está también con vosotros. Pero claro, son mimbres todavía muy separados porque además no hay experiencia de convivir. Es decir, a lo mejor en 3 años o 4, lo que pasa es que en 3 años o antes tenemos elecciones generales. Déjame, te lo quiero volver a decir otra vez. Hay aspectos de lo que es el programa de un partido político y de las propuestas políticas que nosotros no hemos desarrollado. Y entre otras cosas porque tenemos una noción moderna de un partido, que no tenemos que tener un catálogo para cada cosa, o sea que tenemos que tener una posición muy desarrollada y muy consensuada en las cosas que hemos considerado las más importantes, que son por las que hemos nacido. Pero te aseguro que dentro de esas está educación. En eso tenemos una posición clarísima. Y política lingüística también. Clarísima y consensuada. O sea, quiero decir, y trasladada no solamente al programa electoral, sino al Parlamento, o sea, que al Congreso de los Diputados. Insisto, no sé en qué reunión estarían. No, pero bueno, era una cosa sobre educación, pero bueno, es que sobre todo... Creo en educación. Primero, lo primero que pensamos es que la competencia de educación, y eso está en el manifiesto fundacional, o sea, que no es discutible, tiene que volver a ser competencia exclusiva del Estado. O sea, que es lo más revolucionario y lo más necesario, por otra parte. En política lingüística, nuestra posición es que las comunidades autónomas bilingües, lo que hay que garantizar es el derecho de los padres a elegir la lengua en la que se eduque a sus hijos, y hay que garantizar que un ciudadano se puede dirigir a la administración en cualquiera de las dos lenguas. Lo que no significa es que todos los funcionarios tengan que saber las dos lenguas. Creemos que precisamente para que se cumpla eso hay que cambiar el artículo 3 de la Constitución, que habla de protección especial, porque garantizado el bilingüismo no hay protección especial a nadie. Es decir, son 3 ejemplos solo, pero digamos es el bloque de lo que es nuestra posición. Nos presentamos a las gallegas y a las vascas pidiendo la derogación de la ley en Galicia de normalización lingüística y no solo de los decretos. Y además no apoyaremos a ningún candidato que no esté dispuesto a derogar la ley, no digo los decretos, la ley. Nos presentamos a las vascas pidiendo la revisión del cálculo del cupo. Es decir, decimos... Eso es lo que iba a decir. El gran tabú desde la transición, de hecho desde la Constitución, que al final machiembran entre Abril y Alfonso Guerra, claro, tenía que salir fatal, pero... los dos son muy inteligentes, ¿eh? Sí, pero de Constitución saben lo que sé yo de balonmano, o sea, cero. Pero hay un momento, yo recuerdo que Paco Ordóñez las últimas veces antes de morir, era un tipo muy listo, bueno, muy simpático y además muy español, y además siempre tal, dice, mira Federico, lo que pasa en España desde el 19 es que los navarros no quieren pagar impuestos. Dice, y aquí
Tenemos en la alaveses. Constitución, bueno, porque es que, claro, estamos hablando de que un país que está incluido en la Unión Europea tenga regímenes impositivos distintos. A mí lo que me asombra es que es la primera vez que un partido dice abiertamente todos iguales y fiscalmente también. Pero es que es de sentido común. Quiero decir que todos sabemos por qué se hizo lo de los derechos históricos, el cupo, el concierto y tal. Bueno, a lo mejor en aquel momento tenía la lógica de creer que de esa manera incluías a los nacionalistas en el respeto al régimen constitucional, vamos a decirlo así. Pero bueno, en fin, a la vista del desarrollo y sobre todo a la vista de lo injusto que resulta. Yo creo que en una evolución lógica debiera desaparecer en la Constitución cualquier mención a derecho histórico porque es incompatible con una Constitución del siglo XXI que habla, y no puede hablar otra cosa, de derechos ciudadanos. Pero hay que empezar por revisar el cálculo que siempre fue injusto. Es decir, lo que paga Navarra y el País Vasco, o sea, lo que pagamos para que el Estado se haga cargo de las competencias que le corresponden, está muy por debajo de lo que nos corresponde. Y como eso siempre se ha sabido que es injusto, y además ahora estamos en una situación de crisis brutal, y además el que paguemos menos de lo que nos corresponde, 2.060 millones de euros menos los vascos al año, el que paguemos menos de lo que nos corresponde no redunda en la calidad de los servicios que recibimos los vascos, sino en la cuenta de resultados de los nacionalistas. Porque, a ver... Siempre ha sido así, además. Ya, pero claro, hay que explicárselo a los vascos también, y lo vamos a explicar en la campaña, que paguemos menos no significa que tienen mejores servicios. En la sanidad vasca, por ejemplo, la inversión por cama hospitalaria está por debajo de la media del conjunto de comunidades autónomas, muy por debajo de la media europea, y tenemos muchísimo más dinero. En el País Vasco las mamografías, por poner otro ejemplo de sanidad, se hacen a partir de los 50 años. En la mayor parte de las comunidades autónomas a partir de los 40. O sea que esa sobrefinanciación que pagan el resto de los españoles no es para los mejores servicios para los ciudadanos vascos, sino para el chiringuito de los nacionalistas. Habrá que explicarlo de una vez. Es decir, bueno, esto se ha acabado. Hay una... ¿seríais partidarios de algo que se planteó hace unos años en Estados Unidos, cuando eran vacas gordas, que cuando estas cosas se pueden discutir con cierta tranquilidad, lo que pasa es que luego el político, como no va urgido, no hace nada, pero que era la necesidad de una especie de constitución económica que no pudieran vulnerar los gobiernos. Es decir, un gobierno no puede endeudarse más de tal, un gobierno no puede derrochar, no puede... Es decir, 4 o 5 normas básicas. La experiencia demuestra que mientras los nacionalistas han sido clave, pero es que a lo mejor dentro de 3 años es vuestro partido, el bisagra y el que decide. Y en la práctica, allá van leyes, quieren reyes. En el caso de España, tenemos un déficit absolutamente disparatado. El gobierno nos ha mentido y hasta Almunia, que ya es el colmo que tengamos que acogernos a Almunia, pues ha demostrado... Europeo, claro. Bueno, pero es que con los datos del propio Solbes, porque los datos de Europa, que eso mucha gente lo sabe, los da España. Claro. Lo que pasa es que luego hay que, leer, escribir, contar, sumar y restar. Claro. ¿No? ¿Tú no crees que el grado de corrupción, porque no hay otra palabra, que estamos viendo en esa inflación de gasto autonómico y también de gasto municipal, aparte de ocurrencias como los cheques bebés y tal, que a lo mejor un mecanismo, dado que la ética no parece lo más fuerte en la clase política y menos en los partidos tal y como son, pues a lo mejor tendría que haber lo que en Europa, bien, es verdad que en Europa hay, y ya no cumple, y no se cumple. No, hombre, yo creo que no solamente son leyes que naturalmente se pueden mejorar, sino que es regeneración democrática en el sentido de control respecto de los políticos ejercido por los ciudadanos. A ver, aquí que nos hemos enamorado de Obama, las 2 primeras medidas que ha tomado ayer Obama, que ha sido por una parte congelación de los salarios, por otra parte transparencia e intervención, para evitar precisamente corrupciones de este tipo. Bueno, de todas maneras... Por lo menos los decretos tienen ese objetivo. Es que esos eran gratis, porque el primer decreto que quería hacer era 800.000 millones de dólares de una segunda ayuda a los bancos y al automóvil. Ya. Y su partido le dijo, no lo vamos a votar, porque luego vamos a nuestro Estado, y no podemos explicarlo. Que quedan 2 años justos y perdemos. Ya, pero fíjate la imagen de pedagogía en esos términos democráticos, que nada más llegar dices, bueno, primero aquí hace falta más transparencia y hace falta evitar algunos desvíos y algunas corrupciones. Es decir, que es hacer un mensaje a los ciudadanos aceptando que eso ocurre y que una parte de los problemas se derivan precisamente de que hay una clase política no controlada.
Yo creo que eso es muy importante. En España, ¿qué pasa? Lo contrario. El discurso es que aquí no pasa nada. Y es tan incierto que la clase política sea una clase corrupta. Es minoría absoluta el corrupto en la política. Estoy plenamente convencida. Sí, pero también en los jueces. Bueno, pero en es todo. que con el 5%... No, pero es por eso te quiero decir que es tan es inexacto y tan falso decir la clase política está corrompida como decir que no hay nada. Y cada vez que hay una corrupción, que salga el corrupto no solamente libre, sino a veces incluso subido de categoría, porque la mejor manera de tapar es subirle de categoría. Bueno, yo creo que hay que hacer un discurso, hay que cambiar algunas leyes y, sobre todo, hay que hacer lo posible para que al que se corrompe, que hay muchas maneras de corromperse, no solamente de forma económica, las más peligrosas no suelen ser económicas, al que se corrompe no se le puede perdonar, él lo tiene que pagar. Y yo creo que eso es decir, que no haya impunidad. Eso en Estados Unidos tienen hasta la costumbre de suicidarse en los Bueno, parkings, pero en fin, España yo creo no que llego. desde Viriato o algo así, en el Mediterráneo, no se ha suicidado nadie. No, yo no quiero que se suicide nadie. No, pero es la prueba de que socialmente hay una vergüenza por cual robar y que te pillen. Bueno, es que eres el bochorno del barrio. Y por eso no pueden vivir aquí lo con que hay esa... es impunidad. Aquí nada, aquí dice qué listo es este. Fíjate, le robó al Estado y luego estafó a la mujer, maltrató a su madre y, oye, 3 herencias. Qué tío, ¿eh? Esa fibra moral es la que hay que fomentar y para eso también es bueno lo de educación para la ciudadanía, Federico, te aseguro. Aquí hace falta hacer mucha pedagogía democrática. No, estoy segura que nos pondríamos de acuerdo en lo que sería bueno que los jóvenes y los niños aprendieran. No solo en la escuela, sino también a través de los discursos de los políticos, de los prescriptores de opinión. Hay una asignatura que aprender. La gente tiene que aprender a distinguir de lo que son tus creencias personales, tu moral personal, las cosas que te gustan o te dejan de gustar, que por cierto ninguna ley las puede regular, porque eso no se regula por ley, de lo que son las leyes, de lo que es la democracia, de lo que son los valores universales. O sea, distinguir esos. Ni las leyes pueden subyugar tu moral particular y tu ética particular, ni tu moral particular puede imponerse a través de la legalidad. Eso es importante explicarlo. Por cierto, ¿qué creéis que va a pasar con la sentencia del Supremo que está al caer sobre los objetores a educación para la ciudadanía? No me atrevo. Yo lo último que he oído están los objetores, están primero indignados porque ha habido zonas, sobre todo Andalucía, de verdadero acoso a los que objetaban. Y luego, además, porque el 80% o el 90% de las sentencias han sido favorables, sentencias concretas. Y yo tampoco, a mí, si subimos ya de un juzgado es una lotería, pero de un juzgado para arriba puede ser una sorpresa, un desastre. Pero sabes que lo que me da pena es que yo estoy plenamente convencida de que hay que hacer algo que hoy no se hace ni en la escuela ni en la esfera pública, y que esta ley está muerta. O sea, da igual que lo que decidan sobre los objetores, da igual, porque la ley no nació para resolver un problema pedagógico, un problema educativo, sí, nació para ponerle un charco al bebé, que además de meterse en el charco se reboza en él. Y claro, porque, en fin, en vez de sacar a la luz libros que eran, bueno, en fin, una vergüenza y que en modo alguno representan lo que tiene que ser la educación para la ciudadanía, llamémosle como la llamemos, en fin, tenían que verse como... A ver, el ciudadano de la calle no sabe que esos libros llegan a los colegios porque en España no hay una autoridad académica con capacidad para intervenir en los contenidos de los libros de texto. En España no hay nadie que regule eso. O sea, llegan a los colegios porque las editoriales los hacen y porque el que los compra, en cada comunidad autónoma se regula. Entonces, lo que el Partido Popular debiera de haber hecho es, en fin, entrar en los contenidos y haber exigido que hubiera una autoridad educativa. Solo puede ser si la transferencia la competencia es del Estado, pero el problema que tenemos hoy en España es que llega de todo a los colegios. Sí, casi nada bueno. Sí. Claro, lo que se enseña, y una parte sobre la que nos ocupamos menos, que es lo que no se enseña. Porque, volviendo a lo de Obama, ya sé que tú no quieres hablar demasiado de ello, porque ya llevamos un hartazgo de Obama tremendo, ¿no? Es que ¿no? todo el verano, todos los días, y mis hijos lo seguían 3 horas diarias. Me he tragado la convención demócrata, por cierto. Impresionante los Clinton. Impresionante. Será la banda de Kansas, pero qué gente tan brillante. Y luego queda envidia.
da A mí me envidia. da mucha envidia. La democracia americana, el único país del mundo que ha nacido como democracia. Hay que A mí me da decir, mucha envidia, pero al hilo de lo que decíamos de educación, es que me sirve el ejemplo de Obama, es que Norteamérica es que tiene un discurso. Es un país que no se pregunta sobre lo que es porque No, está y que orgulloso cree de en lo sí que mismo, es, claro. cree en sí mismo. Sí. Son demócratas, republicanos, lo que sea, pero son sobre todo norteamericanos. Demócratas no de partido, sino demócratas. Tienen un relato. Es que el Obama que hablaba, que ha hablado todos los días, pero que hablaba antes de ayer, es que tenía un relato de país. O sea, apelaba a aquello que une a todos los norteamericanos, que no discuten entre... Un relato. Claro, en España tenemos 17 relatos y de eso tiene mucho que ver que la educación esté en 17 comunidades autónomas. Hombre, es que llevan 30 años deshaciendo precisamente Claro, ese el relato común. que existía. Que El problema es existía. que ahora Sí, ya señor, pero es la hora del relato común. Es que tenemos que hacer un relato común para cederles un país a las próximas generaciones. Un relato común para un país que se llama España. Si esto no es de derechas ni de izquierdas, si esto es, en fin, no sé, algo en lo que estamos todos de acuerdo. Si tenemos alguna ambición sobre el futuro, necesitamos un relato. Y un relato es poner en cuestión muchas de las cosas que Hay hemos ido un haciendo. libro tuyo hace 2 años, me parece, porque tengo hijos. Sí. Hay un pequeño programa. Primero, se tienen pocos niños, por lo menos las mujeres nacidas en Sí, España. sí, sí. Y luego, además, la familia no es el foro de formación ética que era antes. Lo primero que te enseñaban tus padres es lo que era bueno y malo. Sí. Que en El general. respeto, sí. Ahora hay una especie de falta de responsabilidad, también por parte de los padres, que le endilgan la responsabilidad al Estado, que eso también es letal. Pero en Fíjate, materia... si me apuras, no era tanto lo que era bueno y malo, porque eso forma parte de las convicciones de cada cual, sino sobre todo que había cosas buenas y otras malas. Es decir, que no Sí. todo valía lo mismo. Que es, si quieres, está un poco más, que es muy importante, porque ahora es toda igual. Bueno, esos espectáculos que vemos de padres que llegan a pegarle a un profesor porque ha suspendido a su hija. Bueno, hasta hace muy pocos años lo normal es que a la niña la dejaran sin merienda 6 meses. Y por supuesto respaldando al profesor, porque el padre entendía que lo fundamental era apoyar a la escuela y viceversa. Es decir, ningún maestro se le ocurría hablar mal de las Sí, familias, ¿no? regular la autoridad del profesor es otro proyecto de ley que hemos presentado. Creo que es importantísimo. La gran cuestión que recibimos muchas llamadas, en mi blog tengo muchas entradas continuamente y se ha convertido en el leitmotiv de la campaña del PP contra Rosa Díez. Es una anticlerical furibunda, es una antirreligiosa, es una abortista, es una divorcista, bueno, en fin, que te voy a contar que no hayas leído. ¿Cuál es la diferencia entre PP y UPyD en materia de divorcio, de aborto y de lo que entendíamos antes por costumbres, que son además, digamos, cosas muy delicadas para Bueno, yo legislar? sobre las costumbres, cada cual tiene las suyas y yo creo que esas no Bueno, tiene quizá que formar... podríamos decir creencias. Ya, pues las pero- creencias es lo mismo, el respeto Sí. a las de todos. O sea, a ver, yo no te voy a contar cuáles son mis diferencias o las diferencias de UPyD con el PP porque no sé lo que piensa el PP. O sea que, en fin... No, es que como yo no lo sé, pues Bueno, por yo tampoco. Yo te voy a contar lo Sí. que yo pienso de esas cosas y Sí. lo que mi partido defiende en esas cosas. Por supuesto, Unión Progreso y Democracia es un partido laico. Bueno, creo que como todos los que hay en España, por lo menos con representación parlamentaria, no conozco ningún partido que se declare confesional. Desde luego nosotros defendemos el respeto y la independencia entre el poder político y el poder religioso. Es decir, en fin, yo creo que eso es Hombre, eso lo defiende la Iglesia. consustancial. Sí. Vamos, a ver, lo inventó la Iglesia Católica Claro, para claro. evitar que los príncipes, abusaran, sí. en fin, vamos a no entrar en el detalle, siglo XI, siglo XII, y bueno, y para evitar que los príncipes nombraran a los papas y a los obispos. Bueno, entonces yo defiendo la separación de poderes como defiendo la separación de poderes entre el sistema judicial y el poder político, de una manera impecable y total. Me parece que es consustancial con la democracia como el sufragio universal, que no habría ni que discutirlo. Ahora, ser laico o laicista, que esto también es una cosa de la semántica, que no es lo mismo el laicismo que la laicidad, en fin, yo creo que eso es ganas de papel de fumar. No significa ser antirreligioso. Yo no lo soy.
Pero es que además, sobre todo, puede haber quien lo sea. Desde luego mi partido no, por supuesto. Pero es que no significa ser antirreligioso. Por ejemplo, el Partido Socialista se comporta como un partido antirreligioso y no como un partido laico. Para que la gente me entienda, la laicidad es el respeto a las religiones, ya que hablamos en relación con las religiones, a las religiones que sean compatibles con el Estado de Derecho, porque todas no lo son. Ahí te quería yo llevar, porque el otro día, precisamente en mi blog, una persona que estaba en la duda, porque ha conseguido sembrar una duda que ni descartes, vamos, dice, habla de las religiones que son incompatibles con un régimen constitucional, dice, pero no se atreve a decir islam ni musulmán. Y fui al texto y efectivamente no aparece. Hombre, se entiende que es eso. Hombre, pero... decía, aquellas que lapidan a las mujeres, sí, que sí, asesinan a los homosexuales, pues no son compatibles con el Estado de Derecho. Evidente. Y por tanto no merecen mi respeto, ni merecen mi respeto aquellos que critican a la jerarquía eclesiástica católica, que hay muchas cosas en las que se les puede criticar, y desde luego yo a la vasca la he criticado 1000 veces y creo que casi siempre con razón. Hay muchas cosas criticables, pero se atreven a criticar, digo, aquellos partidos políticos o dirigentes políticos o mediáticos que se atreven a criticar solo a la jerarquía eclesiástica católica. Bueno, pero desde luego jamás... Porque no hay represalias. Claro. Entonces, a ver, yo no sé, en el blog el otro día efectivamente no citaba... me hizo gracia porque la descripción era islámica. Claro. Pero, por aquello de decir... Pero no lo nombra. Bueno, pero lo he es un detalle. Bien, no, pero me porque refiero... además es evidente. No, pero ahí has conseguido una cosa para bien y para mal. Y es que la gente está atenta al matiz, porque además el voto que se está moviendo es el voto, es un voto ilustrado, sí, es un voto joven, es un voto politizado y tal, y está... Y piensa y que es muy crítico, y a mí eso me parece estupendo. Y que vayan y lean lo que escribimos y lo que hacemos es lo que quiero. Y que entren en el fondo, no porque otros se preocupen de buscar y tal. A mí me da igual, esos que son tan mediocres o tan acomplejados que necesitan deconstruir a las personas porque no tienen ni un solo argumento contra mis argumentos y lo que son las posiciones del partido al que represento. Mira, no, vamos, les daría las gracias si no fuera porque tienen tanta responsabilidad en este país que su mediocridad y su acomplejamiento le viene muy mal a nuestro país. Expectativas de vuestro partido en Galicia y en el País Vasco, expectativas razonables, digamos. Porque en las encuestas estáis que entráis, que no entráis. Digo, en las que salen. En Galicia no sale y en el País Vasco parece que sale. Pero no se sabe si uno, si tres, te puedes quedar cerca de uno. Yo creo que, a ver, por lo que el País Vasco aparentemente parece más fácil porque es el 3% y Galicia es el 5%, pero en el País Vasco hay 9 que compiten o 8 y en Galicia compiten realmente en el sentido que está en el Parlamento 3. Yo creo que Galicia, que aparentemente parece más difícil por lo del 5%, te diría con certeza, porque conozco las encuestas y, en fin, y las tenemos bien cruzadas y bien analizadas, es más fácil tener hoy un diputado en Galicia, en el Parlamento Autonómico, que lo que fue que yo entrara en el Congreso de los Diputados, lo cual no significa que no haya que trabajar muchísimo para conseguirlo, pero es objetivamente más fácil entrar en el Parlamento gallego que lo que fue entrar en el Parlamento Nacional. Y eso mismo te puedo decir para el País Vasco. En el País Vasco me da la impresión de que ahí se ha ido, digamos, creciendo en confianza, etcétera, conforme en estos últimos meses. Sí. Pero hay un elemento que siempre me ha sorprendido y que sigo sin entender. ¿Por qué no habéis absorbido a Ciudadanos? Que nacen en Cataluña con una inquietud... Nadie puede, pero casi mira, Ciudadanos gemela. Es un partido, sí, pero nace... A ver, es que nunca quiero, porque no quiero ser muy respetuosa con ellos también, pero yo creo que, en fin, Ciudadanos es un partido, aunque ellos hayan optado teóricamente a ser un partido nacional, es un partido catalán, es un partido que teóricamente es nacional, bueno, pero que es un partido... decir de españoles de Cataluña. Sí, efectivamente, pero con un hábito de actuación catalana, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues eso ha hecho imposible que tengamos ningún tipo de acuerdo, digamos, preelectoral o de otras características, porque franquicias, ya para eso las del PSC y todas estas cosas. Y, bueno, pues nosotros somos un partido nacional, nunca hubiéramos hecho un partido para Euskadi, porque en nuestro diagnóstico lo que hace falta es un partido que defienda al Estado, y por eso hemos hecho un partido nacional.
con vocación de estar en todos los parlamentos. Además, en el Parlamento Vasco, esto es bien interesante, porque están muy nerviosos los del PSOE y los del PP, los del PNV, ¿no? Porque ya saben que con nosotros no compiten. En general, el electorado del PNV no nos va a votar a nosotros. Pero fíjate que si ocurre lo que creo que va a ocurrir, que vamos a tener uno por Álava, en fin, no voy a decir seguro, pero uno por Álava, y probablemente, o posiblemente, o no es, en fin, imposible, uno por Vizcaya, el de Álava, nuestro, sería a costa del de Izquierda Unida, y el de Vizcaya, nuestro, sería a costa del de EA, lo cual además tiene un interés nacional. Justicia poética. Bueno, la última cuestión. ¿Cuál es la posición con respecto a la monarquía? Nosotros no planteamos un cambio de modelo de Estado. Respetamos la monarquía parlamentaria, el modelo actual, que es la monarquía parlamentaria. ¿Tendría que publicarse los gastos de la Casa Real, como se hace en algunos países europeos? Pues chico, la verdad es que no forma parte de mi preocupación inmediata. Quiero decir, sí, toda la transparencia estaría bien. O sea, todo lo que sea más transparencia siempre está bien, porque esta es una monarquía que a los españoles nos cuesta muchísimo menos de los de cualquier monarquía europea de nuestro entorno o cualquier jefatura de Estado de nuestro entorno. Podría ser muy bueno incluso para que los ciudadanos se dieran cuenta de que si el trabajo es más barato. Exactamente, si el trabajo se hace bien, es altísimamente rentable. Yo creo que globalmente ha sido altamente rentable la existencia de la monarquía en España. Nosotros no proponemos un modelo alternativo. Vamos, no solamente no proponemos un modelo alternativo, sino que estamos cómodos como partido en la monarquía parlamentaria que existe en España. En las europeas, expectativas. Estupendas. Sí. Muy buenas. Tenemos un gran candidato, Sosa Wagner. No consiguió alfabetizar a Zapatero, pero vale. Bueno, pero en fin, alfabetizarlo sí, porque él no le dio primaria. O sea... Cada día habla peor. Cada día habla peor Zapatero. No sé por qué, pero cada día habla peor. No sé si es el entorno, Carmen Chacón o qué, no sé por qué cada día habla peor. Carmen Chacón tampoco tiene la culpa de eso. Carmen Chacón, no, hombre, no. Es que habla fatal. ¿La ministra? Pues claro. No, pero si es que además no tiene ningún motivo para hablar. ¿La ministra habla fatal? Fíjate, no, yo no había reparado en eso que estás diciendo. Horroroso. ¿No? Es que ha bajado el nivel expresivo, pero ya no modismos tipo Pepiño y tal. No. O sea, hablar mal. Pero le pasa a Zapatero últimamente, que es que ya no construyen las frases. Es esa especie de melopea de leer el prompter de mi pasa en un papelito. El caso del presidente del gobierno es que yo creo que tiene que ver con lo de la propaganda frente al gobierno, ¿no? Entonces son los discursos construidos en base a eslóganes y tal. Yo, la ministra, nunca se me ha ocurrido pensar eso. Es verdad es la única, que... hay varias que hablan fatal. Bueno, Magdalena Álvarez, bueno, te voy a decir. No, pero eso es otro capítulo. Sí. O sea, no comparable, por favor. No sé yo, ¿eh? No. Creo que no, vamos, Magdalena francamente lo digo. Pertenece a lo que tú consideras que no debería estar en un gobierno. Por supuesto, pero no por cómo habla, sino porque lo hace muy mal como ministra. O sea, yo creo que es una muy mala ministra. O sea, que como hable es, en este caso, bueno, absolutamente secundario. Creo que es una mala ministra. Demostrado, porque claro, ya no es que acabe de llegar, sino que nunca debiera de haber vuelto a ser nombrada ministra, porque hizo méritos en la legislatura pasada para dejar de ser ministra. Bueno, la última gran cuestión que también nos plantean muchos en Libertad Digital, pues muchos lectores del periódico que siguen la televisión. Y cuando sean un partido que pueda formar gobierno o colaborar en la formación de gobierno, ¿qué va a quedar de estas posiciones? Porque es un partido, por así decirlo, principista, de principios. Claro, eso y la cosa cotidiana de la política, pues no siempre se llevan bien. Hombre, claro, obligatoriamente tengo que apelar tengo que apelar a dos cosas. Por una parte, al voto crítico. Es decir, que yo pido a la gente que confíe en nosotros, pero a la vez que sea crítica, es decir, que controle, que nos mire y que si, en fin, faltamos a la confianza, pues que no nos vuelva a votar. O sea que, pero hay un primer principio que es confíe usted en lo que le estamos diciendo y luego, pues mire, si le defraudamos, desde luego, confíe y sea crítico todo el rato. Eso, lo primero. Lo segundo, que, en fin, que mire nuestra historia, la de los que estamos ahí, que además es pública, y nuestro recorrido vital, y lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida,
y que analice eso. Porque algunos, para defender los valores en los que creemos y los principios que nos parecen fundamentales, pues hemos hecho algunas cosas en nuestra vida. Y está ahí, en nuestro debe y en nuestro haber. Que nos mire, que nos analice y que extraiga conclusiones y que incorpore en esa conclusión que, a ver, nosotros hicimos este partido político para hacer algo diferente de lo que estaban haciendo los demás, con gran sacrificio y con gran riesgo, porque, en fin, poner en marcha un partido político y sobre a estas todo alturas, con la ley electoral española, lleno de gente que se dedica a otra cosa, que ha hecho su vida en otra cosa, que por primera vez toma la decisión de meterse en un partido político. No es mi caso, pero en mi caso es abandonar uno grande y un puesto al que aspiran el 90% de los afiliados del PSOE para lanzarme a poner en marcha esto, pero toda la gente que está en el partido, la inmensa mayoría, nunca estuvo en ningún otro y tiene su vida resuelta. Bueno, que mire también esta trayectoria y que sea consciente de que, desde luego, nosotros apelamos a ese voto crítico como principio. Porque, a ver, para hacer lo que están haciendo los demás o lo que aspiran a hacer si llegan al gobierno, no hubiéramos puesto en marcha esta iniciativa. O sea que también digo, Federico, en Galicia o en el País Vasco, que son las primeras que tenemos, el que quiera solamente echar a Touriño o echar a Ibarretxe para que se sigan haciendo las mismas cosas que se están haciendo, pero con otro sentado en la silla, que no nos vote. Directamente que vote a otro, porque nosotros queremos darle la vuelta completamente. Pues yo creo que acabamos en un periodo constituyente, pero porque claro, la situación está muy mal. Pero ojalá fuera posible la reforma sin ruptura con este proceso de demolición de la nación y del Estado. Bueno, estamos me parece que nos hemos pasado como 20 minutos de la media hora primera. ¿Nos van a seguir? Claro, es que nos vemos poco, pese a lo que digan, es que no nos vemos. Pero déjales sí, que piensen. Sí, no. Además eso luego el otro dice, pero claro, este tío o esta tía, tal. Bueno, en todo caso, seguiremos hablando. Hay alguna gente, además, que ha estado desde el principio en Libertad Digital Televisión, Miquel Buesa, por ejemplo, ¿no? Sí, por cierto. Y bueno, pues hay unas buenas relaciones como las hemos tenido con Ciudadanos, y la ventaja de los partidos pequeños es que, como no pueden abusar del poder, pues te tratan civilizadamente. Bueno, yo siempre he tratado muy bien a todo el mundo, ¿eh? Tú lo sabes, ¿eh? Sí, pero... Siempre que me has llamado, cuando estaba en otro partido, también Sí. siempre he estado, porque me parece que hacéis vuestro trabajo y nosotros tenemos que formar parte de ello. ¿Puedo, esto que dicen, ¿puedo saludar? Sí. ¿Puedo decir una cosa? Aprovechando tu generosidad y la de la cadena. Quería que supierais, a través de esta cadena, que este domingo presentamos las candidaturas del País Vasco. El sábado las presentamos las gallegas y el domingo las del País Vasco. Y que presentamos a nuestros 75 candidatos y 12 suplentes, que todos viven y trabajan en Euskadi o están en el paro o son estudiantes o están jubilados. O sea, hemos hecho las listas con gente que está allí. Su inmensa mayoría nunca estuvieron en ningún partido político, pero presentamos las listas en Andoain, en la Plaza del Pueblo, en la calle, tomando territorio y constitucionalizando, ayudando a eso. Que lo hacemos como un gesto no partidario, sino como un gesto político de hacer política en la plaza pública. Y que, bueno, pues que si me ayudáis a que se sepa, pues lo digo por los 75, que solo por ellos, que han dado ese paso al frente, merece la pena. Bueno, muchas gracias, Rosa, y seguiremos pues hablando, porque la verdad es que esto está tan mal que entre las muchas soluciones posibles habrá que discutirlas casi todas. Muchas gracias. Gracias. Y a veces se me escapará UPyD. Procuraré, en fin, voy a mantener las posiciones básicas. Muchas gracias, Rosa. Gracias a ti. Bueno, y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Hasta la semana que viene. Pásenlo bien.